Bueno, como lo prometido es deuda, lo que vamos a hacer es un videito explicativo sobre la última clase que tuvimos el jueves pasado. Lo que estamos viendo acá es la obtención de los óxidos no metálicos. Vamos a ver la obtención de los óxidos no metálicos, ¿sí? Y después la interacción de estos óxidos no metálicos con agua dando los oxácidos, ¿sí? Y vamos a ver todos los ejemplos de los números de oxidación. Vamos a citar el ejemplo del cloro, que el cloro tiene como número de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7, ¿sí? Y vamos a citar el ejemplo del azufre, que tiene más 2, más 4, más 6. Y posteriormente vamos a ver lo mismo, o sea, la formación de los óxidos metálicos con los números de oxidación más 1, que va a ser el del sodio, más 2, que va a ser el del calcio, más 3, que va a ser el aluminio. Arrancamos viendo el caso del cloro con el número de oxidación más 1. Fíjense, el número de oxidación más 1, como se ve, lo que habíamos planteado. El cloro actúa con más 1, el oxígeno siempre con menos 2. Y lo que ocurre acá es que hay un cruzamiento, este viene acá, ¿sí? Y este otro viene acá. Recuerden que el 1 no se pone, ¿sí? Esta es la fórmula molecular del óxido de cloro, o sea, óxido de dicloro, que cuando el cloro actúa con más 1. La ecuación de obtención la ecuación de obtención del óxido de dicloro es esta que vemos acá. Dos moléculas de cloro reaccionan con una molécula de oxígeno, todas en estado gaseoso, y me dan dos moléculas del óxido de dicloro, ¿sí? Esta es la ecuación de obtención, esta es la fórmula molecular. Cuando ese dióxido de cloro, el óxido de dicloro reacciona con el agua, ¿sí? Obtengo el ácido, ¿sí? El oxácido, ¿sí? Esta es la obtención del oxácido, esta es la ecuación de obtención del oxácido, en donde lo único que tengo que hacer es sumar, ¿sí? Sumar los átomos según corresponde cada uno. Hidrógeno, el agua, aporta 2, va a 2. Cloro, lo aporta el óxido solamente, tiene 2 átomos, como subíndice. Y el oxígeno lo aporta, uno aporta el agua y uno aporta el óxido, por lo tanto tengo 2. Como habíamos dicho también en clase, nosotros lo que buscamos es la forma canónica, la forma más sencilla de expresar la molécula, en donde las moléculas están constituidas por un átomo de cada uno. Se simplifica el 2, o sea, se divide todo por 2 y me queda que la fórmula del ácido hipocloroso, ¿sí? Vemos ahora el caso con número de oxidación más 3. Fíjense que hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Este viene acá y este viene acá. El cloro, el menos 2 con el que actúa el oxígeno siempre pasa positivo, y el más 3 con el que actúa el cloro también queda como positivo. Nuevamente obtenemos la ecuación de obtención, en donde vemos que dos moléculas de cloro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno y me dan 2 moléculas de trióxido de dicloro, ¿sí? Esta es la ecuación de obtención del óxido. Para obtener la ecuación de obtención del oxácido, hacemos reaccionar a ese óxido, al trióxido de dicloro, con agua y obtenemos el ácido correspondiente, el oxácido correspondiente, ¿sí? Que es siempre la suma directa de cada elemento. Hidrógeno aporta solamente 2 el agua, como se puede ver como subíndice. El cloro solamente aporta el óxido, que son 2, y oxígeno se reparte entre lo que aporta el agua, que aporta siempre 1, y 3 átomos aporta la molécula de óxido. Por lo tanto, son 2, 2, 4. Se simplifica por 2 nuevamente, y la molécula del ácido cloroso me queda, como se observa acá, un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno, siempre acuoso. Vamos a ver el caso del número de oxidación más 5, ¿sí? El número de oxidación más 5, tenemos
como podemos ver nuevamente, el -2 del oxígeno pasa al 2 del cloro y el +5 del cloro pasa a 5 del oxígeno. Y la molécula del óxido queda constituida por 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno. Nuevamente tenemos la ecuación de obtención, como el caso anterior, ¿sí? 2 moléculas de cloro, 5 moléculas de oxígeno, me dan 2 moléculas del pentóxido de dicloro, o también llamarlo, por así decirlo, óxido clórico, ¿sí? Cuando este óxido clórico, pentóxido de dicloro, reacciona con el agua, lo que hacemos es justamente nuevamente la ecuación de obtención del oxácido del ácido. Lo que como en los casos anteriores, se suman los elementos homólogos, o sea, el hidrógeno aporta 2 el agua, el cloro aporta 2 la molécula de óxido, y el oxígeno se reparte entre lo que aporta el agua, que siempre es 1, y la cantidad de oxígenos que tiene el óxido, que en este caso son 5. Lo sumamos, son 6. La molécula tiene esta forma, se divide por 2 y me queda expresada la molécula que sería ácido clórico, ¿sí? El ácido clórico tiene la siguiente fórmula, tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y 3 átomos de oxígeno. Y veamos ahora el último caso, que es el caso del número de oxidación +3, para el caso del cloro. Número de oxidación +3, +7, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Cruzamos el cloro actúa con +7, el oxígeno actúa con -2, se cruzan y la molécula me queda constituida por 2 átomos de cloro y 7 átomos de oxígeno. Como podemos ver acá, en la ecuación de obtención del óxido, reaccionan 2 moléculas de cloro con 7 moléculas de oxígeno para darme la molécula de óxido perclórico u heptóxido de dicloro, ¿sí? Ya como habíamos hablado en clase, ustedes no tienen que saber el nombre, pero por lo menos queda a título informativo. Y si esa molécula del óxido reacciona con el agua, me va a dar el oxácido. Como podemos ver acá, volvemos a aplicar la misma metodología, se suman los elementos homólogos, el hidrógeno son 2 átomos que aporta el agua, el cloro son 2 átomos que aporta el óxido, y el oxígeno se reparte entre lo que aporta el agua, que siempre es 1, y la cantidad de oxígeno que tiene la molécula del óxido, por lo tanto son 8. Simplificamos la estructura y me queda que la molécula del ácido perclórico contiene un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y 4 átomos de oxígeno. Vamos a ver los casos de número de oxidación pares, ¿sí? En el caso de número de oxidación pares, vamos a usar el caso del azufre. El caso del azufre, lo que podemos ver es que actúa con +2, ¿sí? En este caso, al actuar con +2, vemos que el +2 se cruzan, como se hace siempre, pasa al oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno que actúa con -2 pasa al azufre. Entonces la molécula queda constituida por 2 átomos de azufre y 2 de oxígeno, lo cual se simplifica y me queda constituida por un átomo de cada uno, ¿sí? Lo que vemos acá nuevamente es la ecuación de obtención, ¿sí? La ecuación de obtención del monóxido de azufre, o sería en la nomenclatura vieja óxido sulfuroso, ¿sí? Sería así, porque está actuando con la menor de la menor valencia. Pero bueno, esta es la ecuación de obtención del óxido, ¿sí? Para el caso de la ecuación del oxácido, lo que hacemos es hacer reaccionar una molécula del óxido con una molécula de agua y obtenemos el ácido, y se suman los homólogos, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno que aporta el agua, 1 de azufre que aporta el óxido, y 1 y 1 que aporta el óxido y el agua para formar el oxácido. O sea, esta es
la forma molecular que tiene el ácido, se llamaría ácido hiposulfuroso. ¿Okay? Bueno, para el caso del número de oxidación más 4, nos volvemos a usar el azufre. Observamos que se cruzan nuevamente las valencias. El azufre actúa con más 4, el oxígeno con menos 2, y pasamos a obtener una molécula que tiene como estructura 2 átomos de azufre y 4 de oxígeno. Se simplifican y me quedaría la fórmula molecular más sencilla: un átomo de azufre y 2 de oxígeno, que esa es la verdadera forma que tiene el dióxido de azufre. Y si al dióxido de azufre o óxido sulfuroso lo hacemos reaccionar con agua, obtenemos el ácido sulfuroso. ¿Sí? El ácido sulfuroso, aplicando siempre la misma metodología: los 2 átomos de hidrógeno lo aporta el agua, el azufre lo aporta el óxido y el oxígeno lo aporta entre los dos, entre el agua y el óxido, y me queda la molécula expresada: 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 3 de oxígeno. Y veamos el último caso de los óxidos no metálicos con valencia más 6, con número de oxidación más 6. Y vemos nuevamente el caso del azufre. Se vuelven a cruzar, ¿sí? Las valencias. El azufre actúa con más 6, el oxígeno siempre con menos 2. Y la estructura me queda planteada de la siguiente forma: 2 átomos de azufre, 6 de oxígeno. Simplifico, dividido 2, me queda la molécula constituida por 1 átomo de azufre y 3 de oxígeno. Entonces la ecuación de obtención es como la que hacemos acá: hacemos reaccionar 2 moléculas de azufre con 3 moléculas de oxígeno y obtenemos 2 moléculas del trióxido de azufre u óxido sulfúrico. Para obtener el oxoácido, ¿sí?, lo que hacemos es hacer reaccionar, como vemos acá, el trióxido de azufre con el agua, y obtenemos, sumando como venimos haciendo siempre, el hidrógeno, que son 2 que aporta el agua, el azufre lo aporta solamente el óxido, y el oxígeno aporta un átomo solo el agua y 3 átomos el óxido, y obtenemos la fórmula del ácido sulfúrico, ¿sí? Bueno, acá vimos las obtenciones de los óxidos y de los oxácidos con todos los números de oxidación. Si hay otro elemento que va a actuar con cualquiera de estos números, lo único que hay que hacer es cambiar el nombre del elemento, o sea, el elemento en sí, la letra, lo que cambiaría la letra, pero las ecuaciones son exactamente iguales en función de con qué valencia actúa el elemento. Lo mismo pasa para el caso de los metales que forman los óxidos básicos u óxidos metálicos, ¿sí? Y si reaccionan con agua, obviamente forman el hidróxido, a diferencia de los no metales que forman el oxácido. Vamos a ver el caso del sodio, que actúa con más 1, del calcio, que actúa con más 2, y del aluminio, que actúa con más 3. Bueno, el caso del sodio, lo que hacemos acá justamente es, como venimos haciendo con todos, cruzamos los números de oxidación, y la molécula me queda expresada, la molécula de óxido me queda expresada, que contiene 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. La ecuación de obtención, que es lo que nosotros vemos acá, me dice que reaccionan 2 átomos de sodio, que están en estado sólido, con una molécula de oxígeno, dándome 2 moléculas de óxido de sodio, ¿sí? Así se obtiene la ecuación. Ahora, si al óxido de sodio lo hacemos reaccionar con el agua, va a dar su correspondiente hidróxido, como vemos acá, ¿sí? Esta es la fórmula del hidróxido. Como el sodio siempre actúa con más 1, tiene un solo oxidrilo. Acuérdense que este grupo se llama oxidrilo, ¿sí? Para el caso del número de oxidación más 2, vemos el caso del calcio. Volvemos a lo mismo, ¿sí? El oxígeno siempre actúa con menos 2, siempre, pero siempre con cualquier elemento. Y el calcio, a diferencia del sodio, en este caso, va a actuar con más 2. Entonces se cruzan las valencias y me queda que la molécula está constituida por 2 átomos de calcio
y 2 de oxígeno, las cuales se simplifican y la forma molecular que queda es esta que está acá abajo, ¿sí? O sea, por molécula tiene un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. La ecuación de obtención del óxido es esta que vemos acá. Dos átomos de calcio reaccionan con una molécula de oxígeno dándome 2 moléculas del óxido. Si queremos obtener el hidróxido, lo que hacemos es hacer reaccionar una molécula de calcio, del óxido de calcio, u óxido cálcico, con una molécula de agua y obtenemos el hidróxido. Fíjense que el 2 está en el oxidrilo porque el calcio siempre actúa con más 2. O sea, como subíndice en los hidróxidos siempre va a ir el número de oxidación del metal, en este caso del calcio. Para el caso del número de oxidación más 3, bueno, acá me equivoqué. Para el caso del número de oxidación más 3 usamos el aluminio, que el aluminio actúa con más 3, y se cruzan nuevamente las valencias, como venimos trabajando, se cruzan las valencias, el número de oxidación, y la molécula me queda constituida, la molécula de óxido de aluminio me queda constituida por 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno, o sea, este se podría llamar trióxido de dialuminio u óxido alumínico, ¿sí? Esta es la ecuación de obtención, donde vemos que dos átomos de, perdón, y acá va 3, acá va un 3, ahora quedó balanceada, y acá va un 4, y acá va un 4, ahora sí, ahí me gustó, ahora quedó balanceada. La ecuación de obtención me dice que 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para darme 2 moléculas de trióxido de dialuminio. Esta es la ecuación de obtención. Si esto lo hacemos reaccionar con agua, vamos a obtener el hidróxido de aluminio, que es este que vemos acá. Fíjense que el subíndice es 3 porque el aluminio tiene como número de oxidación más 3. Y la ecuación de obtención consta de que una molécula sola del óxido de aluminio reacciona con 3 moléculas de agua para darme 2 moléculas del hidróxido. Bueno, volvemos a lo mismo para el caso de todos los metales. O sea, es muy raro que un metal actúe con más 4, ¿sí? No lo vamos a ver nosotros, pero sí vamos a ver los metales, aquellos metales que actúan con más 1, con más 2 y con más 3. Por eso hicimos todas estas explicación de obtención del óxido y del hidróxido con cada uno de los metales. Volvemos a lo mismo que el caso de los no metales. Cuando un metal actúa con más 1, lo único que hay que hacer es cambiar el nombre del elemento y las ecuaciones tienen la misma forma y los mismos coeficientes estequiométricos y los mismos subíndices, ¿sí? Si actúa con más 2 exactamente igual y si actúa con más 3 exactamente igual. Lo que vamos a ver ahora sí es explicar el ejercicio 3 del modelo de final que mandé, ¿sí? El ejercicio 3 dice, según la siguiente reacción, que es el caso del hierro metálico que reacciona con el oxígeno para dar el óxido ferroso o monóxido de hierro. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Qué compuesto se forma si se agrega agua? Escriba la reacción. Bueno, ¿qué compuesto es? Es un óxido metálico. ¿Por qué? Porque es un óxido metálico porque el hierro es un metal y la combinación con el oxígeno da un óxido metálico u óxido básico. Recuerden que se puede decir óxido metálico u óxido básico, ¿sí? Y si lo hacemos reaccionar con agua, va a dar este compuesto que es el hidróxido ferroso, ¿sí? Que es, o hidróxido de hierro 2, ¿sí? En función de la nomenclatura que querramos utilizar. Y la ecuación de obtención es la siguiente. El óxido reacciona con el agua y obtengo, o sea, una molécula de óxido reacciona con una molécula de agua y obtengo una molécula de hidróxido ferroso o hidróxido de hierro 2, ¿sí? Ahora, el ítem 2 del ejercicio 3 es más o menos lo mismo, pero da el caso de el cloro actuando con más 7, ¿sí? O sea, el cloro está actuando con más 7, con número de oxidación, y da esta molécula. El cloro reacciona con el oxígeno y da el heptóxido
de dicloro o lo que se llama óxido hiperclórico, ¿sí? Que es lo que este óxido que está acá. ¿Qué tipo de óxido es? Un no metálico, ¿sí? Es un óxido no metálico u óxido ácido. ¿Por qué? Porque el cloro es un no metal, específicamente un halógeno, y al combinarse con el oxígeno forma un óxido no metálico u óxido ácido, ¿sí? Y si a ese compuesto lo mezclamos con agua, ¿qué va a dar? El oxácido, que sería el ácido perclórico. Como vemos, la reacción de obtención es esta que está acá, en donde el pentóxido de dicloro reacciona, una molécula del óxido reacciona con una molécula de agua y me da el ácido perclórico, el cual consta, o sea, si hacemos la suma de cada uno de los átomos que forman parte de los reactivos, o sea, que forman parte de esto, vamos a observar que aporta. El agua aporta 2 átomos de hidrógeno, el óxido aporta 2 átomos de cloro, y entre el agua y el óxido tenemos 8 átomos de cloro dividido 2, me queda la forma más sencilla de la molécula, la forma real de la molécula, que es un átomo de cloro, un átomo de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Bueno, espero que les sirva el videito para poder entender. Y bueno, estoy en el WhatsApp ante cualquier duda que tengan. Nos vemos. Saludos.